esa musiquita que lo caracteriza a usted. Estamos acá. Es como de varieté o de cine, teatro y por supuesto de literatura. Literatura, y hoy es el Día Nacional del Libro. Ah, 15 pero de mirá, junio. claro, Además con del razón. que se celebra en abril en homenaje a Shakespeare, Cervantes y demás, nosotros tenemos nuestro propio Día del Libro Nacional y te traje un clásico de la literatura argentina que además estoy bueno hoy. Lo vamos a regalar. Hoy este libro se va a la casa de algún televidente de Ciudad U en el Día Nacional del Libro. Me gustó este efeméride que trajiste hoy, ¿eh? Y le vamos a agradecer a la gente de Dubín Bien. que ha reeditado este clásico de clásicos y nos ha aportado este libro para que lo regalemos a nuestra audiencia, literatura y argentina y política. Bien, primero arrancá hablándome de David Viñas, David el autor. Viñas es un escritor, dramaturgo, el creador junto a su hermano del grupo Contorno Ah, a claro. mediados de los años 50. Es un gran activista cultural o agitador. Polemista el tipo ya también, lo vamos ¿no? a ver y demás. Y además un ensayista, además de profesor. Y con este libro trató de mirar la literatura argentina desde sus comienzos, es decir, desde mediados y fines del siglo XIX. O sea que arrancamos con el Martín Fierro por ahí Exactamente, también. vamos a ver tenemos a Juan Manuel de Rosas o a Mármol con su Amalia y demás. El Y Matadero también el lo tenemos. Matadero, porque justamente Viñas plantea que la literatura argentina nace con la muerte, con la violencia. Interesante, El Matadero de Esteban Echeverría. Claro, ¿no es digo, cierto? y esa cuestión también en la política argentina lo ha atravesado, especialmente en estos siglos del que estamos Exactamente. hablando, Eduardo. Pero trajimos la voz de David Viñas en un congreso que se hizo en Cuba, hablando del canon oficial y de los clásicos de la literatura. Vamos a aprovechar a escuchar a David Viñas, un fundamental de la intelectualidad Exactamente, un argentina, intelectual de aquellos. que lo trae del plebeyo y te lo mostramos así. Recuerdo entonces que cuando dedicamos un número especial sobre Roberto Ar, un escritor de la nación, es decir, un típico escritor del sistema, ¿no? De la cosa canónica, nos dijo, pero ¿cómo van a dedicar un número a Roberto Ar, que era un escritor de kiosco, es decir, un escritor popular? Este hombre de la nación, desdichadamente para él, no tenía en cuenta que probablemente el libro más divulgado de la literatura argentina sea el Martín Fierro. El Martín Fierro, cuando se publicó allá por 1870, estaba excluido de la literatura. No es que se leía, se lo escuchaba. Te recitaba. Se lo escuchaban los gauchos, que en su mayoría eran analfabetos, y en las pulperías de entonces, ¿sí?, se pedían ejemplares, y el pulpero les leía, como si fuera la radio o la televisión ahora, al grupo de gauchos que atendían y que repetían esta historia de un gaucho perseguido, Martín Fierro. Y te repito, el Martín Fierro siempre fue considerado, hasta mucho tiempo después, al margen de literatura. Es decir, Roberto A. era un escritor de kiosco. El Martín Fierro en su época también era un escritor, si no de kiosco, de pulpería. La Bueno, literatura plebeya. Ahí está, y justo le dimos el pie porque hablábamos de que acá empieza a hablar de Martín Acá Fierro y de viene todos del esos Martín Fierro autores, y del ¿no? nacimiento. Y lo que ha hecho la gente de Dubín es una edición crítico-genética que se llama ir un poco a los orígenes de la obra, porque en el prólogo, el que está a cargo de esta edición, cita a Barthes diciendo que la literatura es tachadura. Y Viñas lo que buscaba en sus estudios es ver qué omitían o qué habían tachado esos escritores a la hora de escribir sus textos. Y la mirada política, esa mirada que no debemos perder nunca de la literatura, porque todo acto de cultura es un acto de barbarie, dice Benjamin. Y Viñas trata de analizarlo en la literatura nacional. Y banca a los escritores de kiosco, De como kiosco, dice él. Y me justamente. gusta esto, no es el escritor popular, como fue Rodolfo Walsh, por ejemplo, también, de kiosco, otro gran, digamos, Roberto Ar, de kiosco también, Bueno, Soriano, de kiosco. Eduardo Gutiérrez con Juan Moreira. También. Era de folletín, digamos. Todo lo que implicó
el nacimiento de la literatura y la cultura argentina era nacional y popular, era de folletín y de entregas, esa cuestión que es muy popular. Ir a un lugar, encontrarse con el texto y conversar. Por eso dice de pulpería y en la fase actual de kiosco. Librazo que trajo Eduardo de la Cruz del Plebeyo, que además se va esta tarde. Mandá tu mensaje al 3515-17-1770 porque hay premio. Y el Edu se queda porque trae un tema que me encanta. ¿Cine de terror? Cine de terror porque fue martes 13, así que películas de miedo. Hoy para tener un poquito de miedo, algunas recomendaciones del Plebeyo. A la pausa, queda mucho más. Ya venimos.